Me presento. Yo soy Pablo Bárcena, soy el secretario de la Comisión de Social, Información y Tecnologías de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y en esta mesa vamos a hablar sobre seguridad, protección de datos e identidad digital. De alguna manera para dar a conocer el trabajo que ha hecho la Comisión en estos 2 últimos años. Y todo lo que vamos a contar, además, quiero comentaros que está a vuestra disposición en la página web de la Federación. Por si alguno de vosotros, veo caras conocidas, pero quizás alguno de vosotros viene de Latinoamérica o no conocéis lo que es la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM es una asociación donde están agrupados la mayor parte de los ayuntamientos de España. Y, en principio, ejercemos la representación y defensa del conjunto de administraciones locales ante otros organismos. Para lograr los fines que tenemos, nos dotamos con comisiones de trabajo, una de las cuales es la Comisión de Social, Información y Tecnología, de la cual soy secretario, como he empezado diciendo. Y esta comisión lleva trabajando prácticamente desde su creación en acercar la administración electrónica a los ayuntamientos, ofreciendo, entre otras cuestiones, instrumentos de aprendizaje orientados a sus necesidades específicas. Bueno, como comentaba al principio, 3 son los trabajos más importantes que hemos desarrollado en esta última etapa. El primero de ellos alrededor del Esquema Nacional de Seguridad, que sabéis que, aunque tiene ya 8 años de existencia, ha habido cambios legislativos recientes que nos han aconsejado incidir en su conocimiento y cumplimiento. De esta manera elaboramos y difundimos entre las administraciones locales el trabajo que hemos desarrollado. En este caso son 2 guías, una que es una guía genérica sobre seguridad en la administración local y otra que es específica para intentar ayudar a los municipios de menos de 2.000 habitantes. Otro de los trabajos es alrededor del Reglamento General de Protección de Datos, que se publica en 2016 y que es vigente desde mayo de este año. Esto hace necesario preparar, o nos hizo pensar que hacía necesario preparar a las administraciones para este cambio normativo, y de aquí el resultado de nuestro trabajo fue una guía elaborada en coordinación con la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene el nombre de Orientaciones para la adaptación de las administraciones locales al Reglamento General de Protección de Datos. Y como tercer pilar, un poco de los trabajos que hemos venido desarrollando sobre identidad digital, nos pareció interesante porque los servicios de certificación en todas sus modalidades se han convertido en pieza clave para poder realizar cualquier actuación en el ámbito de la transformación digital. Y esta es la diversidad de elementos de certificación que pensamos que era necesario definir, argumentar y documentar de una forma clara cada uno de ellos, y esto es lo que pretende precisamente nuestro último trabajo, que es una enciclopedia sobre servicios de certificación para las entidades locales. Bueno, para hablar de todas estas cuestiones tenemos la suerte de contar con 2 de las personas que han hecho posible estos resultados. Son solo una pequeña representación, ya que con ellos han estado trabajando un grupo importante de técnicos de la Administración local y de consultoras privadas, Administración General del Estado. Me gustaría, en este caso, disculpar, aparece aquí Sergio Caballero, del Ayuntamiento de Alcobendas, él es director de informática del Ayuntamiento de Alcobendas, que estaba previsto que nos acompañara, pero por un problema de salud pues no ha podido ser posible. La mesa, entonces, paso a presentar a mis compañeras. La integran Ascen Moro, ella es delegada de Protección de Datos del Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat. Actualmente, además, es responsable de la Unidad de Gestión del Conocimiento y Calidad de este ayuntamiento. Es licenciada en Filología Hispánica y graduada en Derecho por la Universidad de Barcelona, y es autora de diversos artículos y publicaciones y ha participado como ponente en numerosos congresos, seminarios, jornadas y también como docente en cursos de posgrado. Por otro lado, Virginia Moreno, que también nos acompaña, es directora general de Nuevas Tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés. Ella es licenciada en Económicas, especializada en el área de Hacienda Pública, es técnico en distintos grupos de trabajo de varias comisiones de la Federación Española de Municipios y Provincias,
y ha sido coordinadora y participante en la elaboración de distintas guías, publicaciones relacionadas con el cumplimiento de las leyes 39 y 40, sobre protección de datos, sobre datos abiertos y sobre identidad digital. Va a comenzar la exposición Asten Moro, que nos va a hablar sobre cómo deben enfrentarse los ayuntamientos al cumplimiento de las obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos. Cuando quieras, Asten. Muy bien. Gracias, Pablo. La verdad es que es un placer estar aquí en mi primer Novagov y un lujo, ¿no?, poder presentar esta guía que, como explicaba Pablo, pues se ha elaborado por un grupo de trabajo de la FEM, en el que he tenido la oportunidad de participar. Y bueno, la misión, digamos, de esta guía, pues como explicaba y como además aparece en el título, ¿no?, pues es dar orientaciones, pautas para las entidades locales, ¿no?, que nos estamos enfrentando a este nuevo desafío, como es la adaptación, la adecuación de nuestras organizaciones al Reglamento General de Protección de Datos. Y antes de empezar, sí que me gustaría empezar con una idea que creo que es importante, ¿no? Y es que, a mi parecer, no debemos entender la protección de datos como algo, digamos, aislado, sino que debemos entenderla como una dimensión más de este proceso de transformación digital en la que estamos inmersos las administraciones públicas. De hecho, el propio reglamento, ¿no?, se hace eco de este cambio, ¿no?, de la sociedad, de que tenemos una sociedad cada vez más digital, de que cada vez más hay una gran cantidad de datos que se van intercambiando y que era necesario pues proteger la privacidad de las personas, de los datos personales, ¿no? Por lo tanto, el reglamento se hace eco, como digo, de todo esto, pero es que además, en esta idea, ¿no?, de entender la privacidad dentro de la transformación digital, debemos tener presente también este Plan de Acción de Administración Electrónica Europea 2016-2020, que, como sabéis, tiene como objetivo acelerar este proceso de transformación y eliminar los obstáculos que se oponen a esta idea, ¿no?, de mercado único, de la libre circulación de bienes, servicios y personas por todo el territorio de la Unión. Sabéis que este plan de acción contempla 7 principios que cualquier administración pública que queramos desplegar administración electrónica debemos contemplar como mínimo, y señala precisamente dentro de estos principios la confianza y la seguridad, ¿no?, pero incluso más allá del cumplimiento normativo de la protección de datos, ¿eh? Por eso habla de integrar todos estos elementos en la fase de diseño, muy en línea con lo que dice el reglamento. Y es que además, ahondando precisamente en esta idea, ¿no?, de relaciones normativas, ¿no?, fijaos que el propio reglamento, en su título, es relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Por lo tanto, aunque parezca un oxímoron, realmente el artículo 1.3 dice claramente que la libre circulación de los datos personales por el territorio de la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas. Por lo tanto, a veces esa idea, ¿no?, que aparece, que a veces subyace de que la protección de datos es una limitación, ¿no?, para el despliegue o para la transformación digital, realmente no. Lo que estamos haciendo es proteger una serie de derechos, pero para nada se puede restringir este proceso de transformación digital. Está claro que estamos ante un cambio de paradigma. Ahora pasamos de un modelo reactivo a un modelo claramente proactivo, y centrado en un enfoque de riesgos. Por eso, la realidad es que estamos ante una nueva cultura de gestión de los datos personales, y por eso se habla, ¿no?, de la privacidad desde el diseño, la privacidad por defecto. Y una cosa que me parece fundamental, y que yo creo que aquí es donde tenemos el gran reto de las administraciones públicas, ¿no?, el Considerando 7 habla de que las personas deben tener control de sus propios datos. Y esto es para mí fundamental. Leía el otro día, ¿no?, Estonia, el primer país digital. Me pareció interesantísimo lo que explicaban. Estonia lo que hace es que los ciudadanos tienen control incluso de las consultas que hacen las administraciones públicas entre ellas. Y si ven que si una administración pública realiza una consulta que no debe, puede reclamar contra esto. Claro, nosotros estamos muy lejos todavía de todo esto, pero es que es hacia donde nos lleva realmente todo, digamos, los principios que subyacen en el Reglamento General de Protección de Datos. Como decíamos, esta guía, pues bueno, esta guía yo creo que es muy útil. Es verdad que el
reglamento se aplica desde el 25 de mayo, pero yo no sé de los que estáis aquí. Yo os puedo decir que en mi organización todavía estamos en ello. Quiero decir, por lo tanto, yo creo que esta guía va a ser útil durante muchísimos años porque precisamente nos orienta y de la mano de la Agencia de Protección de Datos, sabéis que la guía de la FEM incluye también esta guía sectorial que ha publicado la Agencia Española de Protección de Datos. Y aquí, ¿qué encontraremos? Pues bueno, lo que son conceptos básicos y principios de privacidad, todo lo que tiene que ver con la adecuación al reglamento de los tratamientos de datos en la administración local. Hay también un apartado interesante de consultas frecuentes y además nos ponen los enlaces a otras guías interesantes que podemos encontrar en Internet. La guía, quizás no se me oye. Sí. La guía también incorpora un decálogo de incumplimientos más frecuentes en las administraciones locales. Previo, en el grupo de trabajo, pues fuimos identificando, ¿no?, y por eso se elaboró este decálogo, ¿no?, de aquellos incumplimientos más frecuentes e incluso podréis encontrar en la guía unas encuestas que se hicieron previo a la publicación, muy interesantes, ¿no?, para saber también pues, el estado de la cuestión en las diferentes entidades locales, por tamaños, etcétera. Claro, ¿cuáles son las principales acciones para la adecuación y en lo que estamos metidos, yo creo que todos en estos momentos? Por un lado, elaborar el famoso registro de actividades de tratamiento. Para ello, que es interesante, o al menos así nosotros en el Ayuntamiento de San Feliu lo estamos haciendo así. Hemos partido, digamos, del inventario de ficheros que teníamos declarado a la autoridad de control y a partir de estos ficheros pues hemos ido desgranando, porque nosotros teníamos declarados unos ficheros lógicos, pero claro, de cada fichero se van desgranando, digamos, las diferentes actividades de tratamiento para ir identificando en cada una de las actividades de tratamiento cuál es su finalidad, cuál es la base jurídica, todo el tema del consentimiento, etcétera. ¿Qué debemos hacer también o qué estamos haciendo también? Adecuar los procedimientos para el ejercicio de los derechos. Sabéis que se incorporan nuevos derechos a los tradicionales ARCO y, por lo tanto, estamos adecuando estos procedimientos para que se puedan realizar tanto presencialmente como por Internet. Importantísimo, el principio de transparencia que aparece en el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Por eso es muy interesante el modelo de información que nos sugiere la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no?, por capas, ¿no? Incorporar una cláusula, porque ya sabéis que tenemos que informar de muchísimas cosas y nos podrían salir formularios casi de libro, ¿no? Por lo tanto, esta idea de informar por capas, ¿no?, establecer una política de privacidad general y luego en los formularios pues establecer las cláusulas y por lo tanto hay que revisarlas, ¿no? Hay un tema que además me parece muy interesante, como es todo el tema de la conservación de la información. Sabéis que tenemos que informar a la ciudadanía del periodo de conservación de los datos. Claro, ahora la mayoría de nosotros, incluido nosotros en San Feliu, ponemos cláusulas generales, ¿no?, de conservación. Para mí sería fundamental relacionar todo esto con el sistema de gestión documental, porque es precisamente este sistema de gestión documental el que nos va a permitir identificar para cada uno de los tratamientos cuál es el periodo de conservación, ¿vale? Por lo tanto, aquí también tenemos largo recorrido. Todo el tema que tenemos también que hacer de revisar todas las cláusulas de los encargados de tratamiento. Tenemos que adecuarlas también a lo que nos dice el Reglamento General de Protección de Datos. La figura del delegado, que después hablaré también un poquito, también es importantísima y además ayer Susele también nos hizo unas pequeñas pinceladas sobre este tema, ¿no? Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver, que al menos en nuestra organización nos está generando, digamos, pues más preocupación y más trabajo, es todo lo que tiene que ver con el análisis de riesgos y las medidas de seguridad. Esta inevitable e ineludible relación entre el Esquema Nacional de Seguridad y el Reglamento General de Protección de Datos y, por supuesto, elaborar también el procedimiento de evaluación de impacto cuando sea necesario. Pero, claro, fijaos que en la guía también aparece, ¿no? ¿Cuándo será necesario? Aún no sabemos, porque las autoridades de control nos tendrán que decir exactamente cuándo deberemos realizar evaluaciones de impacto. Pero, a priori, y así lo señala también la agencia, está claro que cuando despleguemos proyectos de Smart City, está claro que tendremos que hacer evaluación de impacto. Es evidente, porque es donde moveremos un gran volumen de información
donde tendremos además fuentes de información diversa, no solamente de la Administración pública, sino también de los privados con los que colaboraremos para desplegar los proyectos de Smart City. Por lo tanto, todo eso tenemos que tener presente, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Y aquí, ahora como ejemplo, digamos, ¿qué hemos hecho en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat? Todo esto requiere una gobernanza, gobernar todo esto que se nos viene encima. ¿Nosotros qué hemos hecho? Precisamente porque entendíamos en su momento que no podíamos tratar la seguridad de la información por un lado y la protección de datos por el otro, nosotros entendíamos la seguridad como un proceso transversal, como un proceso integral. Y lo que hicimos precisamente para gobernar todo este proceso es constituirnos en comisiones. Tenemos una comisión de seguridad que es más institucional, está el concejal delegado, están las direcciones, la asesoría jurídica, el secretario, la gerente, la Dirección de Gobierno Abierto y Servicios Generales, que se reúnen 2 veces al año, que nos marcan prioridades tanto de lo que tiene que ver con el Esquema Nacional de Seguridad como lo que tiene que ver con el Reglamento General de Protección de Datos. Y luego constituimos lo que llamamos una subcomisión de seguridad, que es una subcomisión más operativa, que nos reunimos en este caso mensualmente. Y os aseguro que tenemos tema cada mes para hablar. En esta subcomisión está formada por una letrada, por el responsable de Recursos Humanos, por el responsable de la Oficina de Atención Ciudadana, por el responsable de Informática y por el responsable, en este caso yo misma, la responsable de la Unidad de Gestión de Conocimiento y Calidad. Y como digo, nos vamos reuniendo mensualmente y precisamente una de las reuniones que tuvimos a finales del año pasado, a la vista de que era de aplicación el 25 de mayo el Reglamento General de Protección de Datos, era precisamente debatir pues cómo íbamos a afrontar todos estos desafíos en nuestra organización. Y uno de los principales desafíos, ¿cuál era? La figura del delegado o delegada de protección de datos. Y aquí lo que hicimos fue exponerles a la Comisión de Seguridad 3 escenarios posibles. O bien irnos a un DPD externo, mediante un contrato de servicios. Aquí lo que vimos como dificultades fue que igualmente tendríamos que tener un referente en nuestro ayuntamiento y el coste pues, era muy elevado, externalizarlo todo. El otro modelo era un DPD interno, pero eso también requería una mínima estructura para poder desarrollar todas las actuaciones necesarias. Y al final, ¿con qué nos quedamos? Con un modelo híbrido. Hemos creado un puesto de trabajo de DPD, un puesto de trabajo que cuenta con las funciones propias que nos marca el Reglamento General de Protección de Datos, pero además le damos otras funciones también relacionadas con todo lo que tiene que ver con el gobierno abierto. Por tanto, este puesto de trabajo ya lo hemos creado y mientras proveemos este puesto de trabajo, me han nombrado a mí como DPD provisional hasta que podamos hacer el proceso de selección. Y digo que es un modelo híbrido porque lo que hacemos, de hecho estamos ya licitándolo, vamos a contratar, digamos, lo que es el apoyo instrumental tanto al DPD como con todo lo que tiene que ver con las auditorías del Esquema Nacional de Seguridad y todo el despliegue y todas estas acciones que hemos visto antes que estamos desarrollando para adecuarnos realmente al Reglamento General de Protección de Datos. Ya para finalizar, no sé cómo voy de tiempo, espero que bien, me ha parecido interesante, sabéis que está en tramitación el proyecto de LOPD, creo que se ha aprobado por unanimidad en el Congreso, creo que nada más le falta ahora el Senado y me ha parecido interesante traer aquí pues, algunas de las cuestiones que creo que son importantes que tengamos en cuenta las administraciones locales. Por un lado, hay modificaciones normativas. Se modifica la Ley de Transparencia para incluir la publicación del Registro de Actividades de Tratamiento y adecuación a terminología del reglamento. Se habla de categorías especiales de datos. Pero una cosa que me parece fundamental y que ayer Nacho Alamillo también lo citó en su mesa, ¿no? La necesaria modificación del artículo 28 de la Ley 39. Esto era para nosotros fundamental porque nos habilita legalmente para recabar datos y documentación sin necesidad de consentimiento. Es verdad que nos dice que el ciudadano o la ciudadana se puede oponer, pero yo entiendo
que informando de este derecho de oposición es más que suficiente. Por lo tanto, yo creo que con esto ganamos muchísimo. Me quedaría una duda, que a veces he trasladado incluso a la Agencia Española de Protección de Datos y también a la autoridad catalana que tenemos allí en Cataluña, ¿no? Me queda la duda, por ejemplo, nosotros que estamos implantando procedimientos que se basan en lo que llamamos tarifación social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, nosotros otorgamos ayudas o subvenciones en función de los ingresos de las familias. Claro, si me presenta un ciudadano una solicitud de subvención y él me firma y, por lo tanto, ya tengo la habilitación legal, ¿me habilita también el artículo 28 a poder consultar todos los datos de su unidad familiar? No lo sé, tengo esta duda, porque realmente no se acaban de pronunciar las autoridades de control sobre esto. Pero bueno, como mínimo, yo creo que la modificación, cuando realmente se apruebe la nueva LOPD, yo creo que podremos avanzar muchísimo, ¿no? Hay un tema también muy importante que aparece en el proyecto de ley, y es que en la disposición adicional séptima, si se mantiene, esta disposición se refiere a la identificación de interesados en notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos, y nos dice muy clarito que cuando publiquemos un acto administrativo debemos solamente publicar nombre y apellidos más las 4 cifras aleatorias del documento de identidad, y que en el caso de que haya pluralidad de afectados, estas cifras aleatorias deberán alternarse. Aquí tenemos un reto también, porque claro, a nivel interno, las notificaciones que queramos publicar deberemos anonimizarlas. Y aquí volvemos otra vez a lo que se hablaba ayer en la mesa del documento, ¿no? La necesidad de trabajar desde el origen, la gestión documental y los documentos estructurados, porque si no vamos a tener aquí un trabajo doble, triple, impresionante. Y en el caso de la notificación por medios de anuncios, debemos identificar al interesado únicamente con el número completo o sea, con el documento de identidad, y si se carece de documento, únicamente con nombre y apellidos. Atención, en ningún caso publicación conjunta. Esto es muy importante, ¿no? La disposición adicional octava nos habla de este proyecto de ley de la potestad de verificación de las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. Recoge también el proyecto de ley lo que el Real Decreto, este último que se aprobó, de medidas urgentes, señalaba en cuanto ¿qué hacemos con los contratos de encargados de tratamiento que ya tenemos vigente? Pues bueno, se mantiene la vigencia de los contratos anteriores a 25 de mayo de 2018 como máximo hasta el 25 de mayo del 2022. Por tanto, se recoge lo que decía este Real Decreto. Hay también un artículo 24 interesante sobre los sistemas de información de denuncias internas. Los principios que aparecen en ese artículo también serán aplicables a los sistemas que pudieran crearse en las propias administraciones públicas. Y también hay un artículo 19 expresamente para el tratamiento de datos de contacto de empresarios individuales y de profesionales liberales, también importante, ya que podremos tratar estos datos si se deriva de una obligación legal o es necesario para el ejercicio de competencias. Y luego, ahora sí que ya para finalizar, me ha parecido también interesante traer aquí que este proyecto de ley de LOPD incorpora en un título entero, el título 10º, a los llamados garantías, a las garantías de los derechos digitales, que esto además por redes ha tenido mucha repercusión. Por un lado, leyéndome el proyecto, el artículo 83.4 nos indica que las administraciones públicas debemos incorporar en nuestros temarios de procesos de selección materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales. En esto estaremos obligados a incorporarlos en los temarios. Luego hay, cuando se citan todo el conjunto de derechos digitales, neutralidad, acceso universal, seguridad digital, educación digital, hay uno que es el derecho de rectificación en Internet y, por lo tanto, los responsables de redes sociales, las administraciones públicas también disponemos de redes sociales, tendremos que implementar protocolos para hacer efectivos este derecho de rectificación de los usuarios de estas redes sociales, ¿no? Luego aparece también en el artículo 87 el derecho a la intimidad y al uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Eso también tendrá muchísima repercusión. Deberemos elaborar protocolos de criterios de uso de estos dispositivos. O, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Tendremos que hacer clarísimamente una política interna en esta materia, porque además el reglamento no es que nos prohíba
o nos diga que no podemos conectarnos fuera de las horas de trabajo. Quizás algunos lo interpretarán así, pero claro, esto estará muy relacionado con nuestras RPTs, claro, con todo el tema de la flexibilidad. Aquí tenemos también largo recorrido. Y luego un tema también importante, los artículos 89 y 90, ¿no? El derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia, grabación de sonidos y sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. Muy relacionado también con los proyectos Smart City, ¿no? Todos estos proyectos que estamos haciendo, nosotros en Sant Feliu tenemos dispositivos de sistemas de geolocalización precisamente para poder, por ejemplo, saber las rutas que hacen la recogida de basuras, ¿no? Poder tenerlo localizado y poder hacer incluso temáticos. Pues bueno, todo esto tenemos que regular muy bien cuál es el tratamiento que hacemos de todos estos datos. Y luego ya, sí, ahora ya para finalizar y dar pie a Virginia, un tema que ya se venía diciendo, pero que sí que es verdad que ahora lo deja muy claro, ¿no? Este proyecto de ley. Y es que tendremos la obligación de aplicar a los tratamientos de datos personales las medidas de seguridad del ENS. Yo estoy encantada con esta medida porque, bueno, un poco viene a ratificar lo que en su momento pensamos en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, ¿no? Esa necesidad de no tratarlo como cosas diferentes, sino que al final la seguridad es de todo, ¿no? Y los sistemas, los activos que utilizamos en nuestras organizaciones, los sistemas de información, contienen datos personales. Entonces parece que no tiene mucho sentido tratarlos de forma diferenciada. Y aquí os dejo los miembros del grupo de trabajo que hemos elaborado esta guía, una guía que de verdad que os recomiendo porque es muy útil y nos va a ser muy útil durante muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ascen. A continuación va a intervenir Virginia Moreno, que nos va a contar los otros dos trabajos que, como os comentaba antes, sobre el Esquema Nacional de Seguridad y sobre identidad digital. Y quiero remarcar además que de ambos ella ha sido la coordinadora. En el caso de identidad digital, junto con Sergio, del Ayuntamiento de Alcobendas. Cuando quieras. Es que hacía ruido antes, ¿verdad? Ese te lo apago. Vale. ¿Aquí me lo puedo poner para estar más cómoda? Vale. Bueno, pues buenos días, gracias. No sé si voy a ser capaz de hacerlo tan bien como lo ha hecho Ascen, y entrar. Yo no voy a poder entrar tan en profundidad. ¿Va bien? Sí. ¿Qué follón? Parece esto una rueda. No voy a poder entrar tan en profundidad a los temas porque quiero presentaros la guía estratégica que hemos hecho sobre adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, que me parece importante, y luego quiero presentaros el último trabajo, como ha dicho Pablo, que es toda la parte de enciclopedia sobre certificados para las administraciones locales. Entonces se me iría bastante el tiempo. Pablo ha excusado a Sergio Caballero. A mí me gustaría excusarle, con tu permiso, Pablo, también, porque hemos trabajado codo con codo, sobre todo en el último trabajo de identidad digital, que ha sido bastante complicado, con mucha dedicación. Y estaba invitado a esta mesa no justamente en la parte de identidad digital, sino en la parte del Esquema Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Porque con los últimos datos que tenemos, solamente tenemos 2 ayuntamientos, en principio certificados, con la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, y uno de ellos es Alcobendas, y la certificación la ha llevado a cabo Sergio Caballero. Y yo le había dado la oportunidad de que explicara aquí, quizá a lo mejor mucho más interesante de lo que yo os pueda contar, cuáles son los problemas, cuál es la problemática que he encontrado dentro del ayuntamiento y cuál ha sido, porque somos muy adversos todos en la institución a aplicar seguridad, y os podría poner ejemplos de ellos, incluso de mi propia organización. Pues dicho esto, intentaré hacerlo yo lo mejor posible. Es verdad que lo he coordinado yo, por lo cual creo que conozco bien la materia que hemos coordinado y que hemos trabajado. También os resultará curioso, ayer estábamos con lo de las mesas de mujeres de administración pública, pues en estos 2 trabajos que os presento, la única mujer soy yo. Es decir, en seguridad todos los técnicos son hombres, y en la parte de ID, de la parte de certificados y autoridades de certificación, todos son hombres también. También os digo una cosa, sin ellos no podría haber hecho absolutamente nada, por lo cual, oye, tendremos que buscar más mujeres, no en este ámbito, pero que sin los hombres tampoco podemos hacer este tipo de trabajo. Sí me gustaba
quería decirlo. Bueno, bien. ¿En qué consiste? Tenéis ahí las guías que ya están publicadas, ¿vale? La que acaba de presentar Asten estupendamente y que es del reglamento y que quizás sea la más complicada por la figura, lo que ha conllevado el nombramiento del delegado de protección de datos y lo que nos está complicando la asistencia, ¿no?, en las instituciones. Es algo que no está del todo, nos está dando bastantes problemas. La tenéis ahí. Estas guías, le he preguntado a Pablo, están disponibles. Ya sé que Pablo os ha dado la dirección, lo tenéis en la página de la FEM, pero si alguno se la quiere llevar, la edición impresa, yo creo que será para el que aguante más, ¿vale? El que aguante todo hasta el final, pues que se las lleve, ¿no? Pero que las tenéis ahí. Si no, si alguno está especialmente interesado, a lo mejor a través de Pablo la podéis solicitar, ¿no?, para poder tenerlas. Y me centro. ¿Qué hemos hecho o qué pretendíamos hacer o qué hemos intentado hacer con la guía estratégica sobre adecuación al Esquema Nacional de Seguridad? Pues bueno, Pablo lo ha dicho antes, hace ya mucho tiempo que deberíamos de cumplir con toda la parte de seguridad. Cuando salieron los 2 decretos, después de la Ley 11, salieron los decretos y luego ya, bueno, ahora está más que consensuada y contemplada en la ley, en la 39 y la 40, luego lo veremos. Pero es verdad que salió interoperabilidad y seguridad. Y yo siempre he dicho que nos hemos olvidado de seguridad. ¿Pero por qué? Porque no nos interesa a ninguno. Y al final parece que es un tema que también lo dejamos en la parte de IT. Es decir, nadie se ve involucrado en seguridad. Y a nadie le interesa estar involucrado en seguridad, ¿vale? Es decir, cuando incluso tomas algunas medidas que te obliga el Esquema Nacional de Seguridad y tomas unas directrices, como en mi caso, por ejemplo, desde la Dirección General de Tecnología, que tengo que llevarlas a cabo, pueden tener consecuencias como hasta irte a los sindicatos, a ver por qué aplicas esas medidas de seguridad. Es decir, vamos a ver, porque hay una normativa, hay una ley, porque hay que velar por los sistemas, no solamente de gestión, como hacíamos antes con la ISO 27001, sino por todos los sistemas de información que tenemos en el ayuntamiento, ¿vale? Eso no solamente es tener consistente, operativa, la base de datos y los sistemas y los aplicativos, conlleva mucho más. Y esto hay que tenerlo en cuenta y es algo que nos afecta a todos. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un trabajo, yo creo que de verdad muy bien hecho por parte, he trabajado muy cómoda y hemos trabajado muy bien con todo el equipo, que luego os diré quién es, yo creo que merece la pena que se nombre, intentando buscar esa hoja de ruta o esa guía en la que poder apoyarnos las administraciones, ¿vale? Sobre todo las administraciones locales, serviría para cualquier administración pública, y poder saber cómo tengo que llevar a cabo esa adecuación dentro de mi institución, dentro de mi organización. Y hicimos un análisis también porque la seguridad es compleja, pero es distinta. Ocurre también con la parte de protección de datos y con la parte... Es distinta en ayuntamientos que tenemos un tamaño determinado, medianos, grandes, ayuntamientos pequeños. Incluso nosotros solemos trabajar con un parámetro, es decir, trabajamos para ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y para ayuntamientos de menos. En este caso nos parecía que la complejidad de la adecuación al esquema requería el hacer algo específico para ayuntamientos muy pequeños, ¿vale? Por eso el que hiciéramos o que hemos hecho 2 tomos, los 2 los tenéis ahí. Hemos hecho una guía estratégica de seguridad para todos los ayuntamientos, quiero decir, que haya un segundo tomo para ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes no significa que no te sirva la guía principal estratégica de todos los ayuntamientos. Lo que hemos hecho es una guía que contempla absolutamente todo, que te marca la hoja de ruta y que dice qué te vas a encontrar y por dónde tienes que ir, y otra, que es la de menos de 2.000, ya lo veremos, que lo que te hace es como un plan de trabajo más concreto y centrado en todas las tareas que tienes que hacer para poderlo llevar a cabo y para facilitar, ¿vale? Estos son los 2 tomos que hemos realizado. Bien, en el tomo 1. Os pongo aquí que tenemos un resumen ejecutivo que podéis consultar. Bueno, vais a tener la presentación y me imagino que en la FEM también tenéis esto. Hicimos... un pequeño resumen ejecutivo para aquellos que no se lean nada. Hay gente que por sistema no se lee nada, es que es un coñazo leérselo todo, hay que entenderlo, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos el problema, aun teniendo el problema nos cuesta, no lo sabemos porque lo hemos hecho, identificamos que era un problema y entonces no lo hemos leído, pero es mucha la información que tenemos y a veces leértelo todo, salvo que haya alguien que le diga no tienes esto o estás de pedido y esto no pasa nunca,
no se lo va a leer de forma detallada, ¿vale? Por lo cual, esperando que sí que lo leáis, pero por si acaso, hemos creado esto que es bastante ilustrativo y te da una pincelada de todo aquello que es importante y por lo que tenemos que pasar. Luego también aquí me parecía interesante crear una especie de manifiesto, es decir, aquellas cosas que tenemos que tener claras y que no podemos pasar por alto. Y me vais a permitir que os mencione algunas que también cuando hablamos entre compañeros generan dudas y yo creo que aquí lo deja claro. La primera, y que es muy básica, pero a veces no se considera así, y es que el Esquema Nacional de Seguridad está determinado por la Ley 39 y por la Ley 40. Es decir, no es que haya un decreto específico para tal, es que la Ley 39 y 40 lo determina y te obliga o hace que sea de obligado cumplimiento. Y además es de aplicación para todos los sistemas de información con independencia de que exista o no tratamientos de datos de carácter personal o de su tramitación sea electrónica a través de la sede o no. Es decir, aplica a todo y a todos, ¿vale? Esto es importante. Luego, otro tema que tratamos de forma muy detallada en la guía y que me parece también interesante porque todos trabajamos así, es el tema de los prestadores de servicios, ya sean públicos o sean privados, ¿vale? Todos tienen que estar dentro del Esquema Nacional de Seguridad y luego desde las entidades locales, los ayuntamientos, las diputaciones, tenemos la obligación de exigir las declaraciones o la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. En el ámbito concreto de cada prestación, pero es que al final es en todos, luego tenemos que incluirlo. Hay algo que vamos a ver luego y es que incluimos un anexo con un pliego tipo donde incluimos esas cláusulas que se deberían de incluir que sirvan. A ver, por favor, copia y pega no, pero sí que es una referencia muy buena que podemos adaptar cada uno a nuestra institución en función de las características que tengamos o de las cositas que tengamos que cambiar para que se ajuste. Pero ya es importante tener algo que sirva de base. Otra cosa a lo que se refiere esto que os acabo de leer dentro del manifiesto es que yo tengo la obligación de exigirle al prestador de servicios, si es privado, si es un tercero, que cumpla con la certificación del Esquema Nacional de Seguridad, aunque yo no la tenga, ¿vale? Aunque yo no la tenga. Lo que sí que hablamos en la guía y que marcamos una pauta y es que tampoco seamos muy estrictos ahora, es decir, es complicado tener una certificación en el Esquema Nacional de Seguridad. Todos hemos empezado tarde y lo que aconsejamos es pedir la certificación para aquel proveedor que te va a hacer o tercero que te da una prestación de servicio o al menos exigirle que en un periodo corto de tiempo la tenga, por lo cual lo que se le exige es que haya iniciado el proceso de certificación del Esquema Nacional de Seguridad. Vale, la seguridad de la organización es un proceso interno, es integral y es continuo, implicando a todos los miembros de la entidad, con independencia del tamaño del ámbito del sector público al que pertenezca. Lo decía antes, a todos. Es que a veces surgen las conversaciones, hay consultas todos los días. No, pero es que yo creo que a mí no me afecta, es que a todos y en el ámbito público, privado, tamaño grande y tamaño pequeño. Otro tema también que parecía importante resaltar es que las declaraciones o certificaciones de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad se realizan sobre los sistemas de información, os lo decía antes, ¿vale? A diferencia de la ISO 27001, sabéis que muchos empezamos hace tiempo con la certificación de la 27001, que es un gran paso para luego poder que sea mucho más fácil la certificación del Esquema Nacional de Seguridad, pero son distintas, ¿vale? Una no sustituye a la otra. La seguridad 100% no existe, esto no es nada nuevo, diréis que lista, esto ya lo sabemos todos, ¿vale? Pero lo que se precisa entonces es tener una correcta gestión del riesgo. Yo siempre lo digo, en mi ayuntamiento no estamos todavía certificados con el Esquema Nacional de Seguridad, ya os he dicho que solamente ahora mismo nos consta que hay dos, que es Alcobendas, no he dicho el otro, Avilés, que es de Asturias, ¿vale? Me parece oportuno decirlo. Pero siempre he dicho que si no cumplimos, lo que es importante, sobre todo para la organización y para el gobierno, es saber a qué riesgos nos estamos exponiendo. Si yo no tengo identificados los riesgos, tengo un verdadero problema, por lo cual identifiquemos riesgos y tengamos dimensionado a qué es lo que me puedo enfrentar, que no nos pilla ninguno de sorpresa. Y eso también está en las fases que hemos diseñado y que están dentro de la guía. Bueno, los ayuntamientos deberán de apoyarse en las diputaciones, cabildos y tal, esto ya es obvio y aplica a toda la normativa. La declaración o certificación de conformidad del Esquema Nacional de Seguridad de un prestador de servicio no implica la declaración de la institución, de la organización, que lo acabo de decir también.
Luego, en la sede electrónica del Centro Criptográfico Nacional, que ahora lo veréis, pero que ha colaborado con nosotros en la elaboración de esta guía y la verdad que su participación es fundamental para que esta guía tenga el rigor que tiene que tener, se encuentra en su página se encuentra una relación actualizada, la actualizan prácticamente todas las semanas, de las entidades, de las únicas entidades de certificación que están acreditadas para expedir estas certificaciones de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. El plan de adecuación que definas es la hoja de ruta que tiene que seguir dentro de tu organización, y luego que la seguridad se basa en la mejora continua. Quiero decir, esto no es que tengas que certificar y que ya digas estoy certificado con el Esquema Nacional de Seguridad. Es que continuamente tienes que mantenerlo, hay una fase de renovación y eso es lo que hace que realmente cumplas con la adecuación. Vale, no os asustéis que no os voy a contar todo esto, ¿vale? Es que cuando sale esta diapositiva me asusto hasta yo, ¿vale? Lo que sí que quiero es enseñaros para que tengáis una idea de qué es lo que contempla la guía en la que hemos trabajado. Hay una parte importante, bueno, lógicamente el alcance, los objetivos. Hay una parte muy importante de normativa, ¿vale? Toda la normativa, absolutamente toda que afecta, con antecedentes y con la normativa actualizada. Y hay una parte que también a mí me gusta mencionar y es que se trata el cruce entre la normativa, entre lo que es seguridad y lo que es protección de datos, porque muchas veces no sabemos dónde está el límite. Einstein lo decía antes, pero a veces te encuentras con el problema también en el trabajo diario que dices, ya, es que esto no lo puedo hacer por protección de datos, pero es que hay que hacerlo por seguridad. Entonces, en la guía sí que tratamos de forma muy exhaustiva ese cruce transversal entre lo que es seguridad, hasta donde llega el límite, y lo que es protección de datos. También dedicamos una parte importante a lo que son los principales roles, ¿vale? Dentro de la institución. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene cada uno? ¿Cuál es el responsable de la información? ¿El responsable de seguridad? Esto también, acordaros, nos ha traído muchos dolores de cabeza. O sea, pío yo no he sido, tampoco nadie. Y luego hay un problema. En todos los ayuntamientos y diputaciones, normalmente, cuando sale una figura de este tipo, ¿quién es? El de informática. Vale, no cabe más. Y esto es un grave error. Esto también lo trabajamos en la guía. Bueno, otros actores que están implicados dentro de estos roles que hay que tener en cuenta, los comités que se tienen que crear, cuáles son los nombramientos que se deberían de hacer, las asignaciones de tareas y determinadas responsabilidades que hay que hacer dentro de la organización. Y hablamos también aquí en un punto de cuáles serían las competencias de las diputaciones para con los ayuntamientos. Otra parte que para mí es de las más importantes es la que define el diagrama general de las fases que hay que seguir para la adecuación al esquema, ¿vale? Por encima, deciros que está el desarrollo del plan de adecuación al esquema, que sería esa hoja de ruta, la implementación del plan de adecuación en nuestra organización, la conformidad con el esquema y la puesta en marcha de ese sistema de mejora continua que necesitamos para poder seguir. Se tratan también todos los sistemas de medición posibles que hay. Esto lo hemos trabajado con el CCN y yo creo que es interesante saber cuáles son las métricas y trabajamos con cómo medimos a través de datos, de medidas, qué tipos de métricas hay, tipos de indicadores y cómo hacemos la explotación de todos esos datos. Trabajamos también en un plan de formación. Importante, diferenciamos lo que es el plan de formación de lo que es un plan de concienciación, que en este caso puede aplicar a cualquiera de las guías, porque es distinto. Una cosa es concienciar a todos los responsables y a todo el personal de tu administración de qué es lo que tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer, y otra es formar específicamente para quien lo tiene que hacer o en base al rol que hemos definido que tiene que hacer cada uno. Marcamos un punto también, hay un capítulo donde dices, bueno, crea tu propia hoja de ruta con todo esto que te estamos o que nos estamos contando, ¿vale? Porque nos incluimos, a nosotros también nos sirve. Y luego lo que os decía, en un anexo tenemos, en otra parte de anexos tenemos uno que es un modelo de pliego de prescripciones técnicas para ver cómo tenemos que sacar los pliegos para la adecuación al esquema, y otro con las tablas y tareas y las responsabilidades. Hace la equivalencia entre lo que son roles, responsabilidades, tareas, ¿vale? Y lo que hay. Yo creo que es bastante ilustrativo. Bien, el tomo 2 no me voy a parar de forma detallada. Sirve perfectamente y es complementario a lo que os acabo de contar. Lo que hacemos es definirlo. Es como si dijéramos una definición exhaustiva por tareas de qué tiene que hacer un ayuntamiento de menos de 2.000 habitantes para dar cumplimiento a la o para certificarse con el esquema. Y ya baja a niveles mucho más de definir, pues por ejemplo, cuál es el equipamiento físico que tienes que tener, el software que tienes instalado localmente, cómo lo tienes que tener. Es decir, va
ya tareas, habla de la red, de todos los... Yo creo que resulta muy interesante y así nos lo han trasladado ya, porque ya se está utilizando por instituciones. Como se trata de una forma más específica, en la parte de anexos hay muchos más, porque aquí ya marcamos para que puedan utilizarlos de forma directa. Modelo de inventario de servicios, un modelo de inventario de equipos, ejemplo de valoración de 2 servicios para que vean cómo se tienen que valorar, una normativa interna de seguridad que pueden definir. Y bueno, y esto sería lo que conlleva lo que es la guía de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Insisto, un tema que es bastante complicado de tratar, que a nadie le gusta, somos muy adversos, pero que es algo que tenemos que cumplir. Cuando hablamos con el CCN y hablamos con el Ministerio de Función Pública, hemos llegado un poco a la conclusión de que si cumplimos y nos certificamos y cumplimos con el Esquema Nacional de Seguridad, en un porcentaje muy elevado, en algunos casos casi al 100%, cumpliríamos con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Con algún matiz. Luego, por favor, tenemos que acometer la parte de seguridad. Esto, mirarlo, yo no me gusta hablar, aunque sea coordinadora en representación de todos, sin que sepáis quién ha participado, ¿vale? En toda la parte de normativa ha estado Carlos Galán, que le conoceréis, es profesor de Carlos III y también es abogado especializado en TIC, que creo que hace un trabajo fenomenal en toda esta parte. Está Javier Candao, que es el responsable de la parte del CCN, el Centro Criptográfico Nacional. Ha trabajado Javier de la Villa y Javier Peña como representantes de diputaciones, Diputación de León y Diputación de Burgos. Está Miguel Ángel Agutio, que es el responsable de toda la parte de seguridad en el Ministerio de Función Pública. Miguel Ángel Lubián en la representación, que es esa parte nueva que hacemos con expertos de la parte privada, con un trabajo excelente. Y aquí la que os habla, el coordinador por parte de la FEN es Pablo. Y luego hay ayuntamientos que habían marcado una pequeña hoja de ruta y que ponemos también como referencia. Ayuntamiento de Cartagena, Ayuntamiento de Majadahonda, Palencia, Picaña, San Feliu, ¿vale? Y bueno, las personas. Y desde luego la comisión o los miembros de la comisión en las que estamos trabajando. Hasta aquí, seguridad, ¿vale? Ahora os voy a explicar, os voy a contar el último trabajo, ¿vale? No sé cómo voy, Pablo, bien o me enrollo mucho. ¿Qué pasa? Cuéntame. En principio tendremos unos 10 minutos para concluir. Vale, pues venga. Pues venga, brevemente. A ver, el último trabajo. Esto a mí me parece fundamental. Sí que es verdad que los otros trabajos a lo mejor ha sido a propuesta de un par de compañeros que hemos dicho deberíamos saber esto, trabajar. Esto sí que os puedo decir que fue a propuesta mía, es decir, nadie tiene ni idea de cómo utilizar los certificados, de cuál es un certificado, si tiene que ser un certificado de persona física, si es de empleado público, si es de representante. A mí me tiene la cabeza como un bombo. Sí, ¿por qué lo utilizo? ¿Esto qué implica? Pero yo no hago esto lo hago con el mío, esto lo hago con el tuyo. ¿Y dónde está la bolita? O sea, no paras de hacerlo, ¿vale? Entonces, esto, más el freno que supone para la ciudadanía, y que lo tenemos más que comprobado, el acceder a los servicios utilizando el certificado, es lo que nos lleva a decir qué hacemos, qué desconocimiento hay, y la transformación digital sin esto, ¿vale?, por mucho que se diga, no puede seguir para adelante, tenemos que buscar alternativas. A esto le mezclamos también soluciones del Ministerio, lógicamente, ¿vale?, que también las contemplamos aquí. Y esto es la motivación que hemos tenido para hacerlo, es decir, el conseguir aprender todo lo referente a lo que es la autentificación, la identificación y cómo tengo que hacer uso de los certificados digitales, o si en algún momento tengo que dejar de hacer uso de ellos, pero porque empieza a ser transparente para el usuario cuando lo empieza a trabajar. Y creemos que con este trabajo que hemos hecho realmente lo hemos conseguido. Aquí, para variar lo del otro, lo he puesto antes, ¿vale? Es decir, el grupo de trabajo, bueno, o lo que os decía, lo he coordinado yo con Sergio Caballero. Es como en partes divididas. También hemos trabajado en coordinación con empresas de los prestadores de servicios de certificación. Tengo que deciros que contactamos con todos y que no todos tienen ni tiempo. A todos les interesa formar parte, pero no todos ni tienen tiempo ni pueden abarcar. Por lo cual, lo que sí que hemos hecho es contemplar a aquellos que nos han dado una respuesta y que querían estar ahí, ¿vale?, ayudándonos a entender esto que resulta tan complicado. Como veis, está la Agencia Catalana de Certificación, la Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana, está Camerfirma, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que nos ha ayudado mucho y en el que el tomo 3 hemos trabajado con ellos
en una parte importante, firma profesional, hipnosis y Banataca. Estos son los que forman parte. No significa que sean todos ni que son todos los que no son. Esto me he liado, ¿no? Pero bueno, me habéis entendido, ¿vale? Bien. Y luego, por parte del equipo de trabajo, ha estado representantes de Diputación y de Ayuntamientos. Está Antonio Bastante, de la Diputación de Ciudad Real, David Bueno, que es el gerente de CEMI de Informática del Ayuntamiento de Málaga, está Eduardo Tuñón, de la Asociación de Navarra, de ANINSA, ¿vale?, de la Asociación de Municipios y del Ayuntamiento de Pamplona, Fernando Gallego, del Ayuntamiento de Picaña, que además estaba por aquí, que también ha trabajado bastante duro en la parte de certificados del tomo 1, y Javier Villa y Javier Peña, que no lo debemos de haber hecho tan mal en el anterior, que han querido repetir, ¿vale?, y trabajar en este también representando a las diputaciones. Como colaboraciones, hemos trabajado con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en este caso con Aitor Cubo. Con la Carlos III, Carlos Galán vuelve a estar aquí con toda la parte de normativa y cruzando también una normativa con otra en la parte de certificación y viendo cuáles son los antecedentes. Y Rafael Pérez Galindo, del Ministerio de Economía y Empresa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tener en cuenta, ellos son los que certifican y los que te dicen cuál es la lista de autoridades certificadoras que tienen que estar ahí. Dicho esto, ¿cuál es la estructura? Aquí hemos hecho 3 tomos, ¿vale? Va a ser una única publicación, pero nos ha parecido que era importante dividirlo en 3 tomos. En un primer tomo lo que hablamos es de la parte tecnológica y jurídica y tratamos los certificados para que lo entendamos todos los empleados públicos. Esta es la óptica de este tomo 1, ¿vale? El tomo 2 es la óptica contraria. Tratamos los certificados para que lo entienda la ciudadanía, para que lo entiendan los ciudadanos y las empresas y sepan cómo tienen que utilizarlo y cuál tienen que utilizar. Y el tomo 3 es para todos es para todos, pero lo estructuro así para que veáis un poco el alcance, ¿vale? El tomo 3 es una guía didáctica. Vale, tampoco os asustéis, esto es lo mismo de antes. En el tomo 1 tratamos el marco legal y el marco regulatorio de toda la parte que corresponde a la certificación y a los servicios de confianza, las certificaciones. Perdonad, aquí tenemos que tener en cuenta toda la parte de la normativa europea, que es de IDAS, que es ahora lo que nos regula toda la parte de certificados. Tratamos los certificados, pues bueno, clasificación, relación de nomenclaturas, para los ayuntamientos, qué tipos de certificados hay, cuáles son los procesos de obtención, qué responsabilidades tengo con el uso de cada uno de los certificados. Y luego todas las plataformas de firma, de certificados que están relacionados con la firma, ya que hablamos de plataformas de firma, soporte de firma biométrica y movilidad, soportes criptográficos y HSM, hablamos de validación de certificados y documentos firmados, factura electrónica, publicación certificada, notificación electrónica y de custodia de claves. Creo que lo contemplamos todo y temas que realmente sobre los que todos hablamos y no todos hablamos con la misma nomenclatura de palabras, que era otro de los objetivos de esta guía. Hablamos de proceso de firma y política de firma e identidad digital y aquí tratamos lo que os decía, servicios electrónicos de confianza que nos lo da el Ministerio de Economía y Empresa y plataformas comunes relacionadas con la identificación y con la firma. Vale, aquí hablamos y está de forma detallada lo que es el sistema clave, identificación de la ciudadanía, firmas de la ciudadanía, el suite que hay de soluciones de firma electrónica en la parte de arroba firma, el FIRE, el TSM de arroba firma para la firma, Valide, que es la validación de firmas y certificados electrónicos del Ministerio, el portafirmas del Ministerio, códigos seguros de verificación y normalización de los hash para los archivos, ¿vale? Incluye también un plan de difusión, incluye un plan de concienciación, ¿vale? En el tomo 2, la óptica cambia completamente, pero es que es un problema también muy importante. Para nosotros tan importante es entenderlo internamente como que la ciudadanía, que también somos nosotros, lo entendamos para poder hacer uso de ello. Luego decimos qué son los certificados, cómo generamos las claves para los certificados, cuál es el registro de usuarios, qué tienen que hacer, emisión de certificados y todo lo que conlleva a entender cuál es el proceso, qué significa y cómo lo tengo que hacer. Es en esta parte del tomo 2 donde hemos incluido también una ficha descriptiva de cada uno de estos proveedores de servicios de confianza que os decía, en donde también explica y dice qué opciones tiene, cómo lo pueden hacer y cómo se llama. Hay una cosa importante que me la he saltado muy deprisa y es que lo que hemos hecho aquí es homogeneizar los términos de certificados, ¿vale?
Camer Firma utiliza unos, la fábrica los llama de otra forma, cada uno lo utiliza, cada autoridad de certificación lo nombra de una forma distinta, por lo cual cada ayuntamiento o diputación, ¿vale? Digo ayuntamiento porque es lo más cercano, se me escapa. Lo que hacemos es decir, pues certificado de seudónimo, certificado de representante, certificado de certificado de... Y es lo mismo y a lo mejor otro lo está llamando de otra manera. Lo que hemos hecho es coger la tabla nueva, o sea, la parte nueva que hay de EIDAS, que es la normalización a nivel europeo, y hacer una equivalencia de todas las nomenclaturas para que todos empecemos a llamarlos de la misma forma. Y en el tomo 3, lo que os decía, es la parte de la guía didáctica. A mí esta me parece, la verdad, que va a ser muy útil. Esta lo que mantiene son unos vídeos tutoriales para enseñarte a cómo utilizar los certificados, a cómo utilizar clave, cómo tener... Yo creo que esto es bastante. Luego hay una parte importante que son preguntas frecuentes. Hay un FAQ que se ha hecho con todas las preguntas y aquí ha colaborado a través del call center que tienen algunas autoridades de certificación, especialmente la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, aunque tenemos en cuenta otras, y aquellas que nos llegan también como responsables de TIC o responsables en la parte de organización a través de las organizaciones y le hemos dado la respuesta, por lo cual yo creo que esto va a ser bastante útil. Y luego, bueno, una serie de datos de interés. Ese es el trabajo que hemos hecho, lo hacemos por nosotros, para solucionar un problema que tenemos nosotros, lo hacemos con un esfuerzo importante, todo el equipo de trabajo, por eso el que yo lo ponga y me gusta mencionarlo, y que creo que es un regalo para nosotros mismos y para todos los que trabajamos dentro de la administración, ¿no? Y que podemos utilizarlo. Y nada más, termino aquí. Pues muchas gracias, Virginia. Estamos fuera de tiempo. Yo no sé, casi los que estéis interesados en hacernos alguna pregunta, quedaros por aquí, pero continúa esto fuera. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta? Negativo. Pues damos por concluida la charla. Hasta luego.